queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder verles, conocerles y pues también poder presentar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Aquí con ustedes. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos dio, como dijo nuestro hermano, estuvimos ya en un culto de oración, estuve también visitando, bueno, conociendo también el grupo de varones y conviviendo y también escuchando la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que Él nos ha dado. Además, pues también hemos podido conocer un poquito de la ciudad, comer un poquito también. Ya me compré mi guayabera aquí, ¿verdad? Entonces ya me siento como que ya más ambientado. Así que estamos muy contentos, hermanos, por estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios, pero antes de eso, poder mostrarles un video que preparamos para que conozcan un poquito de la obra que Dios está haciendo allá en Bolivia y cómo pues también Dios obró en nosotros para hacernos ver aquel lugar y poder pues llegar con la palabra de Dios, hermanos. Así que vamos a presentar este video para que ustedes también puedan verlo. Hola a todos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Somos la familia Escalante Ruiz, misioneros a Bolivia. Queremos compartirles por este medio lo que Dios nos permite hacer allá en Bolivia. Es nuestro deseo llevarles a lo que dice la palabra de Dios en Juan 4:35, cuando Jesús habla a sus discípulos y les dice de esta manera: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Agradecemos a Dios el permitirnos conocerles y presentar un poco de nuestro ministerio. Tenemos el privilegio de ser misioneros enviados por la Iglesia Bautista La Hermosa de Antiguo Morelos, Tamaulipas, bajo el liderazgo de nuestro pastor, Ildefonso Escalante Galindo. Dios, en su gracia, nos ha permitido servirle, y en ese caminar buscamos su voluntad para saber dónde quería usarnos. Y fue entonces cuando Dios abrió una puerta que nunca habríamos imaginado: llevarnos al país de Bolivia. Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica, rodeada por países como Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Es una nación con gran riqueza cultural, con una diferencia de horario y estaciones distintas a las nuestras. Sucre, su capital constitucional, es una ciudad llena de historia, pero también con una gran necesidad espiritual. El Señor nos permitió conocer este país, ver sus calles, su gente, su cultura, pero sobre todo nos permitió ver algo que marcó nuestro corazón: la necesidad de que las personas conozcan el Evangelio de Jesucristo. Por los que están sin Dios. En especial, Dios puso en nuestro corazón el barrio Los Ángeles, en la ciudad de Sucre. Es una zona en crecimiento, con muchas familias, niños y jóvenes. Y aunque hay necesidades visibles, la más urgente sigue siendo la espiritual. Personas de todas las edades necesitan escuchar de Cristo. Nuestras manos se extenderán con amor, ayudarán, los guiaré. Con la ayuda de Dios, nuestro plan es llegar este año, establecernos en esta comunidad y trabajar en compartir el Evangelio en toda la comunidad, alcanzar a las familias de los niños, discipular a los nuevos creyentes y guiarles al bautismo, establecer una iglesia local y capacitar a otros para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Es por esto, queridos hermanos, que rogamos de sus oraciones por sabiduría en cada paso que damos, también por la provisión de Dios para tener todo lo necesario, también por su gracia para hacer su obra no en nuestras fuerzas, sino en su poder, y también que Él nos ayude para adaptarnos a todos los cambios que vamos a enfrentar al llegar al país. Creemos que Dios puede hacer grandes cosas en este lugar, y así como Él ha tocado nuestro corazón, también tocará corazones de iglesias que decidan sostener la cuerda con nosotros, y que en todo Dios sea glorificado.
sin Dios. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Bueno. Gracias, hermanos. Ya era lo último, ¿verdad? Ya nada más era un agradecimiento. Gracias, hermanos, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poder presentar este proyecto y pues que conozcan lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Como lo mencionaba el pastor Eric, ¿verdad? Dios abrió una puerta que jamás nos hubiéramos imaginado. Dios, pues a nuestra corta edad, él nos ha llamado y ha puesto a nosotros una carga por ese país. Nos ha mostrado de muchas formas cómo pues Él está en medio de todo esto y ha abierto puertas para que nosotros podamos dar pasos por fe. Y pues el Señor ha ido proveyendo para todo lo necesario y ha ido mostrando su voluntad, hermanos. Agradezco a Dios porque pues Él nos tiene aquí hasta este momento y todo ha salido bien, gracias a Dios. Sabemos que no es por nuestras fuerzas, capacidades, sino que solamente por la pura gracia de Dios que estamos aquí, hermanos. Así que gracias por sus oraciones, por recibirnos y pues darnos también esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Mencionar, bueno, en cuanto a nosotros, mi esposa y yo, pues somos enviados por la Iglesia Bautista La Hermosa. Tuvimos una capacitación, preparación de 3 años en el Seminario Bíblico Bautista de Ciudad Mante. Y pues también pudimos casarnos. Ella estuvo 6 meses en el país de Bolivia. Yo pude ir recientemente este año a estar en un campamento de jóvenes, unos 65 jóvenes que se reunieron y pude estar predicando por las tardes, compartiendo algunos. Hubo jóvenes que pues escucharon el Evangelio o la palabra de Dios por primera vez, pudieron aceptar a Cristo en su corazón. Agradecemos a Dios también porque pues nos permitió a ambos experimentar las diferencias culturales que hay en el país, comer las cosas que allá comen, conocer un poquito del clima, experimentar también la altura, que es una diferencia grande. Al menos en Sucre están a 2.750 metros sobre el nivel del mar y hay ciudades que sobrepasan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Agradecemos a Dios porque no tuvimos algún problema con eso. Ayuda a que seamos jóvenes. Un servidor tiene 23 años, mi esposa tiene 21 años. Así que pues estamos contentos con Dios porque a pesar de nuestra juventud, pues Él nos ha llamado y sabemos que pues no es por capacidad de experiencia o conocimiento, sino que es por la gracia de Dios, hermanos. Así que les pedimos que nos ayuden a orar, que Dios continúe preparándonos y que aún llegando allá, pues Él nos siga preparando, capacitando y que en su gracia nos use para su honra y su gloria, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, vayan a sus Biblias, segundo libro de Samuel, capítulo 9. No le pregunté al pastor a quiénes había que predicarles más duro, si a los de la mañana o los de más tarde, ¿verdad? Pero bueno, a los de la tarde. Muy bien, vamos al capítulo 9. Sé que algunos hermanos están también, ¿verdad? De culto en la mañana, el culto anterior. Estuvimos meditando en este pasaje, pero Dios siempre habla a nuestros corazones, ¿verdad? Así que algo el Señor también va a firmar ahí. Esperemos que pues Él use su palabra en esta mañana para tocar nuestras vidas. Hermanos, vamos a ir a Dios en oración y pedir de su dirección en este momento. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque nos das el privilegio y la libertad aún de poder escuchar, Señor, lo que tú nos muestras en ella. Ruego que tú trabajes en nuestros corazones y sea tu Espíritu Santo hablando hoy a nuestras vidas, Señor. Quita cualquier orgullo de nuestros corazones y permítenos, Señor, recibir tu palabra con humildad, con obediencia. Permítenos llevarlo a la práctica, Señor, y experimentar lo precioso que es tu palabra en nuestra vida y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Usa a este siervo, Señor, y que sean tus palabras en mi boca y que nada, Señor, salga de mí, de mi persona, mis conocimientos, sino que solo sea para ti, Señor, la honra y la gloria. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, cuando hablamos de la obra misionera, ¿verdad? Nos referimos a la misión que tiene la iglesia. La iglesia tiene propósitos que podríamos nosotros mencionar. Uno de ellos es la edificación de los creyentes. La iglesia está para animar, para hacer luz, para muchas cosas que podríamos mencionar, para que estamos como iglesia. Pero el propósito y la misión principal y hacia donde van dirigidas todas las demás misiones es
llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia. Para hacerlo tenemos que capacitar a los creyentes, tenemos que utilizar nuestros dones, tenemos que vivir en santidad y tenemos que hacer todas estas cosas que Dios nos muestra en su palabra, pero siempre con el objetivo de llevar el evangelio de Dios desde nuestra Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, para ver esto y aprender de esto sería un tema muy amplio y enfocarnos en una cosa sería algo imposible, ¿verdad? Pero no podemos abarcar todo en este momento, por lo que quiero ir a algo específico y poder entrar en esto, tal vez no enfocado en el Nuevo Testamento, pero ir a la raíz de lo que movió a hombres en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a cumplir este mandato. ¿Qué es lo que va a mover a la iglesia? ¿Qué es lo que movió a grandes hombres de Dios? ¿Qué movió a los primeros cristianos del primer siglo para entregar su vida y morir en nombre de Cristo por compartir el evangelio? ¿Qué hizo que personas de otro continente entregaran recursos, su vida, su tiempo, dejaran a sus familias para venir a este continente, para venir a este país y entregarnos a nosotros el precioso mensaje de salvación? Y la respuesta, hermanos, va a una sola dirección y es el amor de Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 15, y por todos murió, a fin de que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el propósito de Dios tiene un solo sentido: vivir para Cristo y entregar el mensaje de Cristo, pero lo que nos va a motivar y el impulso para cumplir con esa meta, con esa misión, es el amor de Cristo. Si no tenemos el amor de Cristo, si no hemos comprendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, vamos a sentir pesado hacer la obra de Dios. Vamos a sentir una carga o una obligación, el dar para la obra misionera, el dedicar tiempo para orar por misioneros en otros lugares, el ir a evangelizar va a ser para nosotros una carga hasta que comprendamos y aceptemos y tengamos la convicción de lo que Cristo hizo por mí. Es por esto que quiero ir a esta historia del segundo libro de Samuel, capítulo 9, y ver un cuadro, es decir, algo que nos refleja lo que sucedería siglos después con Cristo y también con nosotros. Aquí encontramos, hermanos, dos personajes en este capítulo 9, y el primero se nos muestra en el versículo 1, es el rey David. Dijo David. Y cuando hablamos de David, creo que podemos pensar en muchas cosas de él. El niño que venció al gigante Goliat, quien escribió los salmos, Salmo 23, Salmo 91, salmos preciosos que nosotros conocemos. También podríamos mencionar las grandes hazañas que él tuvo como rey. El capítulo 8 nos muestra esto, cómo David iba engrandeciéndose, haciéndose más fuerte, siendo respetado, tanto que las naciones a su alrededor querían hacer alianza con David, no querían tenerlo de enemigo, sino ser amigos con él. Y también él era muy rico, construyó un palacio enorme, construyó fortalezas en todo el país, y también quería construir la casa de Dios, pero ahí Dios le detuvo para que su hijo Salomón lo construyera. Así que vemos a David como el rey poderoso, respetado, rico, quien está por encima de todos en ese momento. Por otro lado, el personaje que nos encontramos más adelante es Mefiboset. Mefiboset se nos presenta en el capítulo 4. Quiero que vaya ahí, por favor, y me ayude a leer el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Miren cómo la Biblia nos presenta a este personaje. Versículo 4 dice, léalo conmigo, por favor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Jerrel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La Biblia nos presenta a este personaje, Mefiboset, como un hijo de Jonatán, quien a su vez era un hijo de Saúl. Por lo tanto, llegado el momento, Mefiboset podía ser
un rey o el rey de Israel. Sin embargo, vemos aquí cómo la Biblia nos muestra que un día catastrófico para la vida de Mefiboset, todo cambia de un momento a otro. Muere su abuelo, muere su padre, y la nodriza que lo estaba cuidando, al salir huyendo por miedo, le deja caer, y en ese momento Mefiboset queda lisiado de ambos pies, queda cojo. Así que en un momento Mefiboset pierde todo lo que tenía. Ahora, él había sido un antiguo príncipe, quien tenía todos los derechos de ser un hijo del rey, ahora había perdido todos esos derechos. Ahora él era huérfano, ahora él era el cojo, lisiado de los pies, y su vida empezó, y vemos cómo más adelante él mismo se veía miserable. Y en esto, hermanos, nosotros nos podemos reflejar y podemos ver también a Dios. Dios, el Rey de Reyes. Dios, el Rey fuerte, poderoso, majestuoso, aquel que lo tiene y lo gobierna todo. Y por otro lado, nosotros, quienes en su momento fuimos creados en el huerto del Edén. Usted recuerda, el hombre fue creado en inocencia. Y todos nosotros, si hubiéramos nacido en ese estado, estaríamos en una posición muy privilegiada, donde tenemos una relación estrecha con Dios y el hombre se podía comunicar directamente con el Señor. Pero cuando llega el pecado, conocido como la caída del hombre en Génesis capítulo 3, vemos cómo esa relación se rompe y entonces el hombre pierde todos los derechos. No puede relacionarse con su creador, no está en paz con Dios, y ahí hay un gran problema donde el hombre está muerto en sus pecados, está cojo, está ciego, vive en tinieblas, esclavo del pecado, y entonces la vida del hombre es miserable. ¿Qué conectaba a estos dos personajes? ¿Qué conectaba a David en el palacio fuerte, poderoso, rico, y a Mefiboset, solo, abandonado, huérfano, pobre, cojo? El versículo 1 del capítulo 9 nos dice la palabra precisamente que unió a estos personajes. Dice el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Repite esa palabra: misericordia. Misericordia. Misericordia, hermanos, es un amor no merecido. Es amor a la miseria, amor a quien no merece ser amado. Y esta palabra es lo que unió a estos dos personajes. Lo que llevó a David a encontrarse con Mefiboset fue la misericordia del rey. Y esto es de lo que les quiero hablar, hermanos, en esta mañana. En Efesios capítulo 2, la Biblia nos muestra, el apóstol Pablo está hablando de la condición del hombre sin Cristo. Por eso habla a la iglesia y les dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y empieza a mencionar cómo el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, es hijo de ira, está hundido en todos los pecados. Y entonces el versículo 4 rompe todo eso que viene diciendo con un pero. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún nosotros estando muertos, nos dio vida en Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. La misericordia de Dios es lo que marcó la diferencia en nuestra vida. Y si hoy estamos aquí, hermanos, es solamente por la misericordia y la gracia de Dios. Así que esa misericordia, la misericordia del Rey con nosotros, hizo toda la diferencia en nuestra vida. Y quiero que, viendo este cuadro del segundo libro de Samuel, veamos el reflejo de la obra de Cristo y nosotros. Mire el versículo 1, lo que Cristo hizo en nosotros. ¿Qué hizo el Rey en su misericordia? Versículo 1 nuevamente. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La pregunta aquí la hace David. Vemos que él toma la iniciativa y él es quien busca a Mefiboset. Mefiboset no está en busca de David, no quiere encontrarse con David o no está buscando favores de David. Hasta ese momento Mefiboset es invisible y nadie se ha interesado por él. Pero el rey se interesa y pregunta: ¿ha quedado alguien? Toma la iniciativa para ir en búsqueda de Mefiboset. David no sabía dónde estaba Mefiboset, no sabía de Mefiboset.
Y entonces manda a buscar. El versículo 2 se encuentra con un hombre llamado Siba, quien era un siervo de la casa de Saúl, por lo tanto debería de tener algún conocimiento. Y efectivamente, el versículo 3, mire lo que dice. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Lea esa respuesta conmigo. Aún lisiado de los pies. Mire qué interesante, porque la Biblia nos muestra la respuesta de Siba, pero en ningún momento vemos que él menciona su nombre, vemos que él menciona dónde vive, o cómo es que llegó hasta donde él vive, quién le estaba cuidando. Lo primero que menciona después de decir que sí había alguien vivo es que estaba lisiado de ambos pies, la condición. La respuesta a esto y el porqué de esta respuesta podríamos nosotros encontrarlo en el capítulo 5. Hay un relato interesante, un detalle que la Biblia pone, por supuesto a propósito, inspirado por Dios. Esta historia en el capítulo 5, versículos 6 al 8, quiero que preste atención a lo que dice. Leo el versículo 6 y el 7 y usted me ayuda con el versículo 8. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Muy bien, aquí nosotros encontramos un relato interesante cuando David está conquistando la fortaleza de Sión, Jebús, donde sería Jerusalén. Para tomar este lugar tenían ellos que entrar por un canal y subir a la ciudad. Y entonces David dice: todo el que entre, suba, mate a los ciegos y a los cojos, aborrecidos del alma de David. Antes de esto, la historia nos muestra cómo los hombres desde el muro le gritaban y le decían: tú no vas a entrar acá, tú no puedes. Le menospreciaban diciéndole que aún los ciegos y los cojos le iban a echar fuera, le iban a correr, que entre ellos se iban a encargar de sacar a David y a sus hombres. Entonces David dice: alguno de entre sus hombres, el que suba y hiera, dice, mate a los ciegos y a los cojos, aborrecidos del alma de David. Y queda un dicho: por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Ciego ni cojo no entrará en la casa. Ahora, este dicho ocurre poquito antes del capítulo 9. Y cuando Siba llega delante del rey, la respuesta, antes de mencionar cualquier cosa, como lo veíamos, menciona primero la condición de Mefiboset. Entonces él entraba en esta categoría de ciego o cojo. Mefiboset era cojo. Y la frase era: ciego ni cojo no entrará en la casa, en el palacio. Siba conocía esto. Seguramente lo contó entonces y le dijo por eso a David, porque a él le parecía importante esta información. Pero la respuesta de David, ¿cuál es? Mira el versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? No le preguntó cuánto tiempo lleva de lisiado. Si está completamente lisiado, puede caminar poquito. Él pregunta: ¿dónde está? Hace a un lado la condición, no pide más detalles, simplemente busca, sigue buscando y sigue buscando a Mefiboset. Y en esto, hermano, nosotros vemos un reflejo de Dios. El rey en su misericordia me buscó. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabe, Dios tomó la iniciativa, no fuimos nosotros. No fue usted quien buscó a Dios. Dios vino a este mundo y Él entregó su vida porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Juan nos dice en su primera carta que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien amó primero al hombre a pesar de su condición. ¿Sabe? Dios conocía su condición.
Dios conocía su pecado, Dios conocía sus fallas, Dios conocía, aunque no habíamos nacido, no existíamos en el momento que Cristo entregó su vida por nosotros, Él conocía perfectamente los pecados que Él iba a cometer hasta este momento y todos los pecados que usted seguirá cometiendo hasta el final de su vida. Dios conocía perfectamente esos pecados, esa condición pecadora, y a pesar de su condición, a pesar de nuestra condición, Él vino a buscarnos por su misericordia. No le importó nuestra condición. Dice en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, Pablo dice, apenas morirá alguno por un justo. No obstante, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, si a alguien le pusieron una persona para decirle, ¿quieres morir por esta persona? ¿Quieres entregar tu vida por esta persona? Algunos se atreverían y sacrificarían su vida y se pondrían en el lugar de una persona buena. Por eso el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A quien le pusieron a Cristo fue a personas pecadoras, viles pecadores, para decirle, ¿quieres ir por ellos? Y Jesús dijo, sí, voy a ir a buscar a cada uno de ellos por la misericordia. Por su misericordia, hermanos, hoy estamos aquí, porque Él vino a buscarnos. Pero además, en su misericordia, el Rey me rescató. Versículo 4, la siguiente parte dice, y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Al ver el interés de David, él entonces ya le dice, ¿dónde está ubicado Mefiboset? ¿Dónde está viviendo? Versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar es una ubicación interesante en la geografía bíblica, ya que hay dos ubicaciones posibles. Pero en cualquier caso, de las dos ubicaciones posibles, una más cerca de Jerusalén y otra mucho más lejos, el lugar en donde estaba Lodebar, la palabra Lodebar tiene un sentido de un lugar árido, un lugar desierto, un lugar donde no hay producción, donde no hay ganado, donde no hay cosechas, donde no se puede vivir de la tierra porque no genera nada, no produce nada. Las personas que iban a vivir a Lodebar se cree que eran personas desamparadas, personas que no tenían terreno, no tenían donde vivir, entonces todos vivían ahí en Lodebar. Lodebar también la palabra tiene que ver con el prefijo lo, sin, y debar, sin palabra, entonces quiere decir, o lo que el significado que le daban era que la palabra de Dios no llegaba a Lodebar. Si Dios traía un mensaje para su pueblo por sus profetas, el mensaje o las promesas de Dios no iban para este lugar, como un lugar olvidado por Dios. Y ahí estaba Mefiboset. Y ahí es donde manda a buscar David a Mefiboset. Pero además del lugar geográfico, físico donde estaba Mefiboset, el cual era terrible, emocional y espiritualmente él estaba perdido. Su corazón estaba tan hundido y en un lugar tan profundo de donde parecía imposible que él pudiera salir de ahí. El versículo 8, mire lo que dice, cómo se veía él mismo, en qué condición se sentía. Y él inclinándose dijo, lea esa pregunta, ¿quién es tu siervo? ¿Para que mires a qué? A un perro muerto, ¿cómo? Yo. Se está refiriendo a él mismo. Soy un perro muerto. No un perro muerto. Ahora, ¿qué hizo que Mefiboset llegara al punto de sentirse como un perro muerto? ¿Qué tuvo que vivir? Desde su infancia, porque recuerda que quedó cojo de niño, de bebé. ¿Cuál fue la infancia de Mefiboset? ¿Cuál fue la adolescencia, juventud y etapa adulta de Mefiboset? No había trabajo para que él pudiera hacer, no podía sentirse útil, no podía vivir de lo que él generaba porque las personas, no había un trabajo en el que él pudiera desempeñar alguna labor. Tenía que recibir ayuda de alguna forma, tenían que alimentarle a otros y para necesidades básicas muchas veces debía de ser ayudado. Esa era la condición
de Mefiboset. Ahora piense qué palabras tuvo que escuchar, qué comentarios tal vez a sus espaldas, pero que él pudo escuchar, dijeron sobre él, para llegar al punto de sentirse tan pobre, tan bajo como un perro muerto. A ese nivel se sentía Mefiboset. Ahí estaba perdido. ¿Quién podía animarle? ¿Quién podía levantarle? ¿Quién podía rescatarle de ese lugar en donde estaba? El único que lo hizo y que se interesó y le sacó de ese lugar fue David. David le sacó de ese lugar. Cuando David manda a llamar a Mefiboset, Mefiboset nunca vuelve a Lodebar. Ahora él vivía en el palacio, ahora él comía a la mesa con el rey. Su realidad había cambiado porque el rey en su misericordia le rescató. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. No sé qué vida usted tenía antes de Cristo. No sé de dónde le sacó el Señor, pero estoy seguro que ese Lodebar en el cual nosotros vivíamos era un lugar en donde nos tenía perdidos, sin esperanza, donde no conocíamos realmente nuestro valor, donde tal vez nos sentíamos rechazados, relegados, sin un propósito en nuestra vida y sin esperanza. Pero el Señor de ahí nos sacó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él entregó su vida para rescatarnos a nosotros, hermanos, para librarnos de la esclavitud del pecado. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Él nos libró de las tinieblas. Él nos sacó de esas tinieblas para venir a su luz admirable, hermanos. Somos rescatados por la misericordia de Dios. El Señor nos sacó del lugar en donde estábamos. Él hizo una obra preciosa en cada uno de nosotros. Y sé que hay diferentes historias y cada uno podríamos mencionar de dónde nos sacó el Señor. Y es impresionante, historias de testimonios de hermanos, de misioneros, de siervos de Dios o creyentes, cuentan cómo Dios les sacó de un lugar, de la drogadicción, del alcoholismo, de tantas cosas, y el Señor les sacó de ese lugar, de estar a punto de suicidarse, no lo sé, pero el Señor rescata por su misericordia. El Señor nos ha rescatado por su misericordia. En su misericordia el Rey me buscó, me rescató y me perdonó. Dice el versículo 6 y versículo 7. Dele lectura, hermano, por favor. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7, por favor. Ok, vemos en esta historia, David le saca de Lodebar, le manda a llamar, llega al palacio y entonces se presenta Mefiboset delante del rey David. El versículo 6 dice que vino y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ahora, hermano, piense, la época en donde estaba viviendo Mefiboset, él estaba cojo, lisiado de ambos pies, por lo tanto no podía utilizar una muleta. No existían sillas de ruedas en ese tiempo, así que él no podía moverse en una silla de ruedas. ¿Cómo cree que se movían las personas en la misma condición de Mefiboset? Se arrastraba. Ahora, imagínese esa imagen terrible. Ver a alguien así, en esa condición. Mefiboset arrastrándose. Y dice que cuando llegó delante de David, dice que hizo reverencias, se postró sobre su rostro. De ya venir arrodillado, de ya venir arrastrándose, él se inclina y se acuesta por completo delante de David en una postura de sumisión total, de estar en plena disposición a lo que David quisiera hacer con su vida. Y la costumbre en ese tiempo era, si llegaba un nuevo rey, una nueva familia real, lo que hacían con la anterior familia era exterminarla, matarlos a todos. Desde los más pequeños, mujeres, el rey, sus hijos, y también familia no directa, también los mataban. Todos los que tuvieran una conexión con el rey, los mataban, porque significaban una posible amenaza. Así que el rey estaba en su derecho de acabar con la anterior familia real, y nadie del pueblo le iba a decir, no, rey, tú no debes hacer eso. Nadie se iba a poner en su contra, iba a hablar mal de él, porque era lo que estaba aceptado
y el rey en un sentido estaba en su derecho de hacerlo, de ejercer su poder y su autoridad sobre la familia. Pero la respuesta de David, o las palabras de David después de ver a Mefiboset es: no tengas temor, no tengas temor. No sé si Mefiboset estaba temblando, no sé si David sabía lo que tal vez Mefiboset podía estar pensando de que le iba a hacer. O quizá algunos por ahí estaban murmurando lo que David iba a hacerle a Mefiboset. Lo cierto es que David le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Esa palabra lo cambia todo para Mefiboset. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En su misericordia el rey me perdonó. Sabe, hermanos, Dios estaba en todo su derecho porque es el dueño, señor y juez del universo. Por lo tanto, Él tiene la absoluta autoridad para decidir qué hacer con nuestra vida. Y sabe, lo justo era que Dios nos castigara y nos condenara a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, lo que merecíamos por nuestras acciones era la muerte, el castigo eterno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros, y quien toma nuestro lugar es Cristo, quien recibe la culpa y el castigo que nosotros merecíamos es Cristo. Entonces la justicia de Dios se efectúa sobre Cristo, y viene la justicia de Cristo a nosotros. Somos perdonados, somos justificados, lo que significa que cada pecado que habíamos hecho, Dios nos declara a nosotros completamente justos, como si usted nunca jamás hubiera cometido un solo pecado, por la justicia de Cristo en nosotros. No porque realmente seamos justos. Él nos perdona. De esta forma, dice Colosenses capítulo 2. Mire, vaya ahí si puede hacerlo sin perder el segundo libro de Samuel capítulo 9. Colosenses capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Bueno, lea solamente versículo 13 y 14, perdón. Colosenses 2, 13 y 14. Si ya lo encontró, ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: mire qué maravilloso el perdón de Cristo. Dice que ese pecado, esa acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, esa es quitada. Él nos perdonó nuestros pecados, y esa acta es quitada y es clavada en la cruz, y en la muerte de Cristo ahí quedan nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en Él y confesamos como nuestro Señor y Salvador. Por su misericordia. Por su misericordia, hermanos, somos perdonados. Por su misericordia hemos sido rescatados de la condenación eterna. Solamente por la misericordia de Dios ya no vamos camino al infierno. Ahora vamos camino al cielo. Por la gracia y misericordia de nuestro Dios. En su misericordia el Rey me buscó, me rescató, me perdonó y me adoptó. Mire lo que dice el versículo 9 al 11. Quiero que primero leamos el versículo 8, porque esta es una transición a lo que viene. Dice el versículo 8: él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? La pregunta de Mefiboset tiene que ver que él se sentía indigno. Él no sentía que merecía tantas muestras de amor, de afecto hacia él, porque él se sentía como un perro muerto, porque nadie había prestado atención, porque nadie había hecho tanto por él. Por lo tanto, él sentía que no merecía tanto amor. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahora, hasta este punto, Mefiboset se sentía indigno. Después de todo lo que el rey había hecho por él, él se sentía indigno. Y sabe, nosotros no merecemos el perdón de Dios, no merecemos que Él haya venido a este mundo, que nos haya buscado, que haya muerto por nosotros, que nos haya librado de la condenación eterna. No merecemos eso.
Si Cristo solamente nos hubiera librado de la condenación eterna, eso sería maravilloso y sería más que suficiente para vivir una vida agradecidos con Él. Porque no vamos a enfrentar la condenación eterna. Pero además de eso, Cristo no solamente se queda ahí. Cuando Él nos rescata, nos libra de la condenación eterna, Él nos otorga la vida eterna. Nos rescata de la condenación y nos otorga la vida eterna. ¡Qué regalo tan maravilloso! Hemos sido hechos hijos del Rey. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos adoptados por medio de Cristo y ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. Qué regalo tan maravilloso, solamente por su misericordia. Y es aquí, hermanos, donde entra la gracia de Dios, que forma parte de lo mismo, dos caras de la misma moneda, misericordia y gracia. Misericordia, misericordia. Dios no nos da lo que merecemos, el infierno. Gracia. Dios sí nos da lo que no merecemos, que es el cielo. No merecemos el cielo, merecemos el infierno. Dios nos libra del infierno y nos da vida eterna en el cielo. Su misericordia y su gracia. Él en su misericordia, hermanos, nos adoptó. Mire cómo las palabras de David, el versículo 9 y 10, y usted lea el versículo 11, por favor. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Bien, el versículo 10 nos dice que comerá siempre a mi mesa. El versículo 11 nos dice: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y dice la última frase: Mefiboset dijo el rey. Estas palabras vienen directamente de David cuando él dice: Mefiboset será ahora como uno de mis hijos, comerá a mi mesa, comerá a mi lado, estará todos los días conmigo en mi presencia. Mire qué hermoso y qué privilegio tan grande. De donde estaba Mefiboset ahora había sido puesto en el palacio porque estaba comiendo todos los días a la mesa con el rey. Ahora vivía con él, ahora tenía una comunicación y comunión estrecha con el rey y podía comunicarle y compartir con él cualquier inquietud, cualquier necesidad, y el rey tenía todo el poder para ayudarle a Mefiboset. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando somos hijos de Dios, ahora gozamos de los privilegios de ser sus hijos. Ahora podemos tener una comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. Ahora podemos ir a Él en oración, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Podemos decirle a Él nuestras peticiones y la confianza que tenemos en Él es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué maravilloso es ser hijos del Rey! Así que, hermanos, debemos de vivir en gratitud por lo que el Rey ha hecho por nosotros. Recordemos, en su misericordia. No porque lo merezcamos, por su misericordia. Y es por esto que quiero que veamos la respuesta de Mefiboset a la misericordia de David. Mira el capítulo 16. Los primeros versículos quiero leerlos yo y por favor usted sígame con su vista y preste atención a la historia que se nos está diciendo aquí. David iba huyendo de su hijo Absalón años después del capítulo 9. David va huyendo de su hijo Absalón, quien se había levantado contra él para quitarle el trono. Al huir, dice el versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, recuerda, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey,
los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, note, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Quién? Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo Mefiboset? Léalo. Hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, ha hecho yo gracias delante de ti. La respuesta de Siba diciéndole, Mefiboset dijo, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Estaba diciendo, hoy voy a ser yo el rey. Ahora va a ser mío todo lo que me corresponde. ¿Cómo podríamos definir esta actitud de Mefiboset? ¿Cómo podríamos decir que fue Mefiboset? ¿Fue un qué? ¿Un qué? Malagradecido. Fue un ingrato. Después de todo lo que David había hecho por él, traerle al palacio, perdonarle, darle todo lo que era de su padre, él estaba traicionando. Y sabe, podemos reflejarnos muy bien en lo que Cristo hizo por nosotros en el capítulo 9, pero en este capítulo, en estos versículos, también podemos encontrarnos nosotros y Dios. El Dios que espera. Note cómo David pregunta, ¿dónde está el hijo de tu Señor? Esperando que llegara. Y Mefiboset no fue. ¿Cuántas veces hemos sido malagradecidos con nuestro Dios? Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, le dejamos esperando. Le dejamos esperando cuando Él quiere hablarnos. Le dejamos esperando cuando Él quiere escuchar nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestras peticiones. Le dejamos esperando en su casa. No correspondemos al amor tan grande que Él ha tenido por nosotros y se nos hace pesado vivir una vida que glorifique a Dios. Después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, después del sacrificio y el dolor terrible que Él tuvo que vivir para que nosotros tuviéramos esperanza. Muchas veces somos malagradecidos. Sin embargo, la realidad con Mefiboset fue otra. Mire el capítulo 19. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué sucedió con Mefiboset y su siervo? Versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado, engañado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Note, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¿Ve lo que sucedió? Siba había engañado a David. Mefiboset sí quería ir con David, pero el siervo se fue sin Mefiboset, engañando a David, y entonces consigue todas las tierras que David había dado a Mefiboset. Pero cuando llega el encuentro, Mefiboset con David no llega reclamándole. ¿Por qué le diste las tierras a Siba? Él te engañó, él es un mentiroso, y empezar a hablar mal de él o empezar a acusar a David de alguna forma. Él llega y reconoce, toda la casa de mi padre era digna de muerte. Él nunca había olvidado lo que merecía. Y tú pusiste a tus siervos entre los convidados a tu mesa. No olvidaba lo que merecía y lo que el rey hizo por él. Misericordia y gracia. ¿Qué derecho tengo para pedir más al rey? ¿Qué más podemos pedirle a Dios, hermanos, si Él ya nos entregó la vida eterna? Si ya nos dio la salvación preciosa en su Hijo Jesucristo. Si Él nos ha amado tanto que se entregó por nosotros, ¿qué más podemos pedir?
Todas las bendiciones que vienen después son añadidura al regalo más precioso que es la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, nuestro servicio no debería depender, nuestro amor a Dios, nuestra entrega a Dios, nuestro compromiso con Dios, no debería depender de qué me está dando Dios o qué me va a dar Dios. Señor, si tú me das, yo te sirvo. Si tú me das este trabajo que yo quiero, yo voy a ser fiel a ti, me voy a comprometer y voy a tomarme en serio las cosas espirituales. Si tú cumples esta petición, yo voy a hacerte fiel a ti. Y esperamos que el Señor nos dé y nos dé y nos dé para dar nuestra vida a Él. Cuando Él ya nos lo dio todo, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto es más que suficiente para entregarle nuestra vida entera, para servirle, obedecerle, vivir para Él en obediencia. Hay un poema que quiero compartirles sobre lo que nos mueve a amar y a temer a Dios. Dice este poema: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Me gusta mucho este poema porque refleja lo que debería haber en nuestro corazón. ¿Por qué amamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué servimos? Por lo que Él ya nos dio. Y eso debería ser más que suficiente. Cristo se entregó, me amó, vino a este mundo por mí. Por gracia soy salvo, así que mi vida es de Él. Mis recursos son de Él, mis fuerzas son de Él, mi tiempo es de Él, mis planes, mis metas, todo es suyo. Porque Él me entregó todo a mí. Él murió por mí. Mefiboset vivía agradecido con David por todo lo que él había hecho. Nunca olvidó en su vida la misericordia que había recibido. Nunca olvidemos, hermanos, la misericordia que Cristo ha tenido con nosotros, su gran amor por nosotros, que esté siempre en nuestro corazón para que nos mueva, nos impulse, nos motive a entregar nuestra vida, recursos, tiempo y todo lo que tengamos para Él. Versículo 12 y 13, hermanos. Con esto terminamos. Capítulo 9, 12 y 13. Por favor. Miren la condición ahora en la que vive Mefiboset. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Ahora Mefiboset era padre. Ahora tenía alguien con quien compartir su vida. Dice, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Ahora él tenía multitud de siervos que le servían noche y día. Dice el versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Es probable que él tuviera una casa aparte y que él viviera en una buena casa, pero se moviera constantemente al palacio para estar comiendo a la mesa con el rey. Así que él tenía tantos privilegios ahora. Ahora tenía un hijo, tenía siervos, tenía una casa, despertaba y vería todo tan maravilloso a su alrededor. Pero el versículo 13 termina con esta frase, y quiero que la lea conmigo, por favor. Dice, y estaba lisiado de ambos pies. Y estaba lisiado de ambos pies. Después de contarnos toda la vida y cómo todo había cambiado, el capítulo cierra con esta frase. Estaba lisiado de ambos pies. Recordándonos cuál era la realidad de Mefiboset. Ahora, él podía despertar, ver a su alrededor y sentirse tan privilegiado, incluso querer llegar a sentir orgullo tal vez de ver toda su casa, la cama en donde él estaba acostado, los siervos sirviéndole, su hijo, y pensar que todo eso era suyo. Pero cuando él trataba de levantarse, ponerse en pie, volteaba y veía en qué condición estaba. Y recordaba, si hoy estoy aquí, si hoy tengo esta casa, si hoy tengo estos siervos, si hoy tengo a mi hijo, es por la misericordia del Rey. La diferencia la hizo la misericordia del Rey. La diferencia, hermanos, en nuestra vida, en ser ahora hijos de Dios, en tener ahora tantos privilegios, en ir camino
a la gloria es solamente la misericordia de Dios. Y eso debería de ser lo que nos impulse, nos mueva para entregar nuestra vida y servirle a nuestro Señor, aquel que entregó todo por nosotros, aquel que nos amó tanto y nos ha otorgado vida eterna. Aún, hermanos, hay muchos que necesitan conocer la misericordia del Rey. Aún hay muchos cojos, como un día nosotros estuvimos. Aún hay muchos que siguen en lo de bar, desamparados, sin esperanza, que piensan que para ellos no hay un futuro y necesitan que aquellos quienes ya conocemos, ya hemos experimentado la misericordia del Rey, vayamos y les digamos: el Rey te llama, el Rey quiere tener de ti misericordia, el Rey sigue ofreciendo hasta el día de hoy su misericordia. Que el amor de Cristo, que su misericordia por nosotros nos mueva, que no nos pese, que no sea una carga, que sea un privilegio y una forma de agradecer todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, el salir y compartir las buenas nuevas, el apoyar la obra misionera, el dedicar tiempo para orar por misioneros que han dejado todo para ir y exponer incluso su vida a algunos por compartir las buenas nuevas. Que el amor de Cristo nos impulse, nos mueva y que toque el corazón de esta iglesia, que sea el impulso para mover esta iglesia y llevar el evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Puestos de pie, hermanos, por favor. Cerramos nuestros ojos y vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, gracias te doy por tu palabra, Padre. Pongo en tus manos nuestra vida, reconociendo, Señor, que si hoy estamos aquí es por ti, es por tu gracia, es por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos buscaste a pesar de nuestra condición. Tú nos perdonaste aunque merecíamos el infierno. Tú nos rescataste, Señor, del lugar en donde estábamos. Y nos adoptaste como hijos tuyos, sin merecerlo, por medio de Cristo Jesús. Ruego, Señor, que no dejes jamás que olvidemos esto, sino que cada día de nuestra vida lo tengamos presente, al levantarnos, al acostarnos, la obra preciosa que tú hiciste en nosotros por tu misericordia. Y que esto nos mueva, nos motive, nos anime, Señor, y nos haga comprometernos y mantenernos fieles a ti por ese amor tan grande que hemos recibido y el cual, Señor, nunca se apaga. Ahora nuestra condición es diferente. Somos hijos tuyos. Seguimos pecando, seguimos fallando. Y ese es un recordatorio para nosotros de que seguimos sin merecer tu misericordia, Señor. Si estamos hoy aquí, no es porque seamos mejores, porque seamos dignos. Seguimos siendo indignos de tu misericordia. Pero gracias, Señor, porque hemos experimentado esta misericordia preciosa. Ayúdanos ahora a hacer luz, a hacer sal, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Ayúdanos a compartir este precioso evangelio y que otros puedan también experimentar tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Pongo en tus manos esta iglesia y agradecido contigo de esa oportunidad, privilegio tan grande que me has dado de estar aquí. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos muy amables. Gracias.